Estimada doctora, comparto con usted el proyecto integrador. Acompáñeme. El primer tópico que considero fundamental en el aula es a través de las dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Para mermar estas dificultades, comparto estos dos pilares de la intervención psicoeducativa en el aula. Por un lado, tenemos analizar las diferentes tareas matemáticas que pretendemos enseñar con el fin de averiguar cuáles son los prerequisitos que el alumno debe dominar antes de comenzar el aprendizaje de dicha tarea, es decir, cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiante. Y por otro lado, hacer que el alumno utilice todos los sentidos en el aprendizaje de una tarea. Y esto siempre conectado con la teoría piagetiana, a partir de la manipulación de objetos de la vida cotidiana antes de comenzar con la utilización de los símbolos. Compartiré con ustedes algunos ejemplos de lo que yo aplico en mi clase vinculado con el pilar del inciso B. Realizamos esta actividad que es una aplicación de las funciones trigonométricas donde el estudiante debe aplicar sus sentidos. Debe utilizar el sentido de la vista porque debe medir un determinado ángulo con un transportador. Debe utilizar sus manos también porque debe hacer mediciones con un metro. Y también debe contrastar pues en esta actividad los datos teóricos arrojados con la función trigonométrica y los datos prácticos que él obtiene mediante pues el uso de un metro, etcétera, etcétera. Y por otro lado pues voy a compartir la segunda evidencia de lo que yo aplico en mis clases, el segundo ejemplo, y es a través del juego del dominó trigonométrico, donde el estudiante utiliza sus sentidos, donde el estudiante trabaja de una manera colaborativa con sus compañeros a fin de poder construir este dominó mediante pues sus manos, mediante el uso de la calculadora también y mediante pues el uso de la vista, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera pues queda abordado el primer tópico de este proyecto integrador. El segundo tópico que considero pues idóneo en la presentación de este proyecto integrador es compartir con ustedes el diagrama de árbol sobre la motivación y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este diagrama yo lo presenté como asignación dentro de este tópico. Dentro de la motivación, como para abordar rápidamente, tenemos la motivación, la podemos enfocar desde dos perspectivas. Por un lado, la motivación intrínseca, aquella motivación que transita de lo interno a lo externo, y la motivación extrínseca que transita de lo externo a lo interno. Y dentro de estas dos esferas de la motivación tenemos diferentes tipos de creencias, ¿verdad? Una creencia sobre el esfuerzo, una creencia sobre el objetivo y una creencia motivadora favorable. Y por último, para poder compartir con ustedes este diagrama de árbol, tenemos las estrategias para motivar, es decir, aquellas estrategias que coadyuvan en aras de esta motivación. Por un lado, las estrategias motivadoras generales, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicios y la metodología de gamificación. Voy a rematar aquí con la metodología de gamificación porque es el siguiente tópico que voy a abordar. Comparto con ustedes la reflexión sobre el juego
como una de las asignaciones que envié en este curso de neuroeducación y como lo presento aquí, gracias a la pandemia, pues nos empoderamos un poco más de los recursos tecnológicos en aras de hacer nuestras clases más interactivas, más dinámicas, más motivadoras. Y pues yo utilicé diferentes plataformas que ya compartiré con ustedes, la plataforma de Kahoot, de Genially, de Movite y también de PowerPoint, ¿verdad? Para poder crear mis juegos. Y siempre conectado en esta estrategia de gamificación con algunas teorías del juego. Entre ellas pues cabe mencionar la teoría del juego de Freud, que me encanta mucho porque nos habla sobre el placer, ¿verdad?, que nos provoca el juego. Y en efecto eso yo lo he podido evidenciar en mis clases mediante esta estrategia. Y por otro lado también lo conecto mucho con la teoría de la relajación de Lazarus, ¿verdad? A través del juego el estudiante se relaja un poco más. Comparto entonces a continuación los diferentes juegos que yo he creado, ¿verdad?, mediante diferentes plataformas. Comparto la edición de algunos juegos que yo he creado en la plataforma de Kahoot, como pueden notar. Comparto también este juego llamado Teoremas Galácticos. Es un juego muy bonito, ¿verdad?, porque aparecen unas naves espaciales, ¿verdad? Y la idea es que por cada pregunta que el estudiante conteste correctamente, va desapareciendo automáticamente cada una de las naves, ¿verdad? Es un juego muy bonito para los estudiantes, muy divertido. Y no menos importante, también comparto un rally virtual que hice en mis clases, ¿verdad?, para evaluar el primer parcial. Este rally pues es un juego de la OCA. Aquí uno selecciona la cantidad de equipos. Aquí están los equipos. Le podemos también cambiar el nombre. Y luego pues los equipos se van moviendo a través de estos diferentes puntos hasta llegar a la meta. Gana lógicamente el equipo que llegue primero, pero para ir transitando en cada uno de los puntos debe contestar preguntas. Y por último, pero no menos importante, comparto con ustedes la infografía que yo realicé en el ámbito de la neuroeducación y los neuromitos, que me pareció súper interesante este tópico, porque pues también compartí algunos tips a mis estudiantes, ¿verdad?, para que pudieran aplicarlo en sus aprendizajes, ¿verdad? Y pues aquí comparto la infografía, los diferentes elementos, mitos versus realidad, ¿verdad? Un tema pues muy enriquecedor y nos dilucidó mucho algunos elementos que teníamos ahí en el aire, ¿verdad? Ya culminando este proyecto integrador, comparto mi autoevaluación cualitativa y cuantitativa. Recordemos, para la autoevaluación cualitativa tenemos estos tres elementos: que sea constructiva, ¿verdad?, que los docentes y alumnos propicien aprendizajes en procesos de interacción mutua, que lo sentí que fue muy enriquecedor en ese sentido. Por otro lado, en la parte reflexiva, pues nosotros en varios de los tópicos realizábamos pues reflexiones de lo que aprendíamos, ¿verdad?, conectado con la parte reflexiva. Y en la parte interactiva y participativa se promueve el diálogo. Claro que sí, se promovió el diálogo en este curso y búsqueda de soluciones a los problemas que planteaban nuestros compañeros, también con ayuda del facilitador, que en este caso fue la doctora. Y en lo que respecta a la autoevaluación cuantitativa, en una nota del 1 al 10 yo me daría un 9. Muchísimas gracias por su atención.